Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles qué repuestos deben cambiar en su automóvil cuando tienen ruidos en el tren delantero. Si bien los sonidos son diferentes, a veces pueden ser sonidos metálicos, pueden ser crujidos, traqueteos, sonidos a colchón, de resueltas de colchón. Entonces tenemos que hay una serie de defectos y de elementos que se producen. Como podrán notar en la mesa, tengo varios elementos de ellos, como son las puntas de eje, las campanas del palier, las tricetas, los brazos de control, o que se llaman también brazos de la mesa, los amortiguadores, las bases de los amortiguadores y una serie de cauchos o de bujes que son elementos de caucho que se terminan desgastando, rompiendo y producen una serie de sonidos. Cada uno de ellos se detecta de una forma particular y a veces también se lo hace a través de una inspección visual en la que uno se acerca al vehículo, retira su neumático del lado que tiene el sonido y va revisando visualmente qué elementos tiene dañados. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí dos puntas de ejes y los sonidos que producen son muy particulares cuando se gira el volante a mano derecha o a mano izquierda y se tiene un ruido, un traqueteo metálico. Es porque se ha dañado el rodamiento interno, son esferas metálicas que producen un sonido. Voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedan revisar los videos de cada una de las partes específicamente. Aquí, por ejemplo, tenemos las campanas que van unidas a través del eje del palier y conforman un solo mecanismo, pero también a veces se dañan, o bien sea las puntas de eje, o bien sea las campanas, o bien las tricetas. Entonces la triceta, que es este elemento que se encuentra aquí, ingresa en la campana y tiene un juego excesivo, ya sea porque se ha dañado uno de estos rodamientos o se ha desgastado internamente la campana. Entonces hay que diagnosticar correctamente para reemplazar los elementos que se encuentran dañados. Como les digo, revisen la descripción del video para que puedan tener un poco más de elementos de juicio y poder cambiar correctamente los repuestos. Este, por ejemplo, es un brazo de la mesa de suspensión, ¿sí? Y tiene varios defectos, o se pueden presentar varios defectos que producen sonidos en el tren delantero. Uno de ellos es que se daña esta rótula, ¿sí? Y produce ruidos cuando se encuentra dañada. Entonces tienen que moverla en uno u otro sentido y verificar que no tenga fugas excesivas que produzcan ruidos. En este caso este no lo tiene, pero sí se me ha dañado en cambio en este lado el buje del brazo de suspensión porque se me ha desgastado esta parte y fue necesario reemplazarlo. Como se darán cuenta, son dos, uno de mano izquierda y uno de mano derecha. Entonces, aparte de la rótula que se puede dañar aquí, o se puede dañar también este buje, se puede producir un desgaste de estos dientes que se presentan acá, que se muestran, porque ha sido mal ajustado, incorrectamente instalado, se ha puesto un torque muy pequeño y en el movimiento, en el vaivén que va produciendo este brazo, aquí digamos que va sujeto a la carrocería, entonces se va girando todo y produce un desgaste que ya después con el ajuste del perno no se elimina, entonces es necesario cambiar toda la pieza. También es necesario cambiar los bujes que van aquí en la barra estabilizadora y que cuando están desgastados pues producen golpeteos y rechinidos. También tenemos que pueden presentarse ruidos en el tren delantero por daño en los amortiguadores, ¿sí? Hay un video específicamente, voy a dejarles el enlace en la descripción para que puedan revisar y se van a dar cuenta que si los amortiguadores se encuentran dañados pues van a tener ruidos en el tren delantero que pueden solucionarlos cuando reemplazan los amortiguadores, siempre y cuando los amortiguadores sean los que tienen el problema. También tengo aquí en mi mano una base de amortiguador, tiene una parte metálica y en la parte inferior es de caucho. Esta parte va hacia el extremo en la carrocería y se une con el amortiguador. Cuando esta parte, este elemento se encuentra desgastado,
comprimido esta parte, se producen también golpeteos de los amortiguadores y a veces sucede que uno reemplaza los amortiguadores y tiene todos estos elementos en buenas condiciones o los ha reemplazado y se siguen presentando ruidos. Es porque a veces nos hemos olvidado de cambiar esta pieza, este elemento. No lo hemos inspeccionado correctamente, hay que revisar que no se encuentre roto o comprimido. Si se encuentra muy comprimido, que sí pasa, simplemente el amortiguador golpetea en la base hacia la carrocería y pues produce daños que generan ruidos entre metálico y entre traqueteos, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, aquí en la mesa tengo el resumen de prácticamente todos los repuestos que producen daños y sonidos en el momento de girar o en el momento de transitar en nuestro automóvil, en la parte delantera, ¿no? Aparte de esto, como les decía, los bujes y básicamente esos serían todos los elementos involucrados en el tren delantero que pueden producir sonidos. Entonces, en resumen, serían las puntas de eje, las campanas del palier, las tricetas. También me falta un componente que se denomina guardapolvo, o es un fuelle que es cónico que va aquí alrededor de la punta de eje o de las campanas de los palieres, que terminan rompiéndose y pues simplemente van a producir una oxidación que se incrementa rápidamente cuando ingresa agua. Esto también hay que ingresarlo cada año para que, en caso de que no se hayan dañado estos rodamientos, pues simplemente tengan la vida más larga útil posible, ¿no? Entonces, puntas de eje, campanas, tricetas, brazos de mesa, las rótulas, los bujes, ya sea de barra estabilizadora o bujes de suspensión, amortiguadores y bases, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes, si inspeccionan o diagnostican correctamente, de seguro van a eliminar el problema que tienen respecto de los sonidos o traqueteos, golpes en el tren delantero de sus automóviles. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.